La imaginación es clave en el tema de innovación para nosotros. Invitamos constantemente a soñar en grande, invitamos constantemente a hacer las cosas diferentes, a pensar, imaginar un mundo diferente para lograr los mismos objetivos. En ProCaps tenemos una cultura de innovación basada en 3 aspectos: inspirar, idear e implementar ideas que tengan impacto en nuestra sociedad. Esta cultura de innovación ha transformado ProCaps en una empresa internacional, con presencia directa en 13 países, convirtiéndola en referente del sector farmacéutico colombiano y latinoamericano. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a este espacio. Veo muchos colegas, muchos residentes, muchas personas que conozco y les agradezco que estén esta noche acá acompañándonos. Digamos que estos eventos donde el toxicólogo está presente y es muy útil para la sociedad me encantan porque cada vez estamos abriendo un camino importante, sobre todo en el tema de las adicciones. Debemos siempre estar presentes y para eso pues vamos hoy a hablar de un tema importante, de un tema actual que está relacionado con el CBD o el cannabidiol. Tenemos como invitado al doctor Jeffrey. El doctor Jeffrey es psiquiatra de la Universidad del Rosario. Él está trabajando con el grupo CISNE, específicamente en la dirección del CAD Campo Victoria. Y bueno, es una persona que ha trabajado mucho en el tema de las adicciones. Nos va a dar su charla la noche de hoy. Bueno, la idea de la dinámica de la reunión es que el doctor Jeffrey va a dictar su conferencia. Al lado derecho de sus pantallas tienen el chat, que es el chat general de saludos, comentarios y que pues lo pueden compartir con todos los asistentes. Está la otra pestaña que es el chat de las preguntas que pueden ir haciendo durante la presentación. Yo las voy recopilando y al final, cuando el doctor Jeffrey termine su presentación, yo voy a anunciárselas y las vamos a ir respondiendo al final de la reunión. Entonces, pues todo debe ser por el chat y por las preguntas. No hay, digamos, micrófonos abiertos, pero bueno, digamos que esta plataforma nos permite poder estar en interacción y aclarando las dudas sobre el tema del día de hoy. Entonces, doy la bienvenida al doctor Jeffrey. Por favor, sigue adelante. Hola, Olga, mucho gusto. Pues primero conocerte, así sea por este medio, y saber que estábamos compartiendo mucho trabajo desde hace mucho tiempo, entonces me alegra conocerte. Pues también darle las gracias al laboratorio ProCaps por invitarme a dar esta charla, una charla que también considero de mucha actualidad, muy interesante porque está cambiando el paradigma de cómo estamos viendo no solo la psiquiatría, sino muchas áreas de la medicina, y me parece que pues que estemos actualizados en este tema me parece muy importante. No siendo más, les voy a compartir mi pantalla donde está mi presentación. Pues como la doctora refirió, vamos a dejar un espacio de preguntas para el final en donde pues con mucho gusto estaré respondiendo. Por favor, me confirman si están viendo la pantalla. Sí, doctor, la estamos viendo. Adelante. Perfecto. Bueno, pues mi nombre es Jeffrey González, soy psiquiatra, me dedico a adicciones y patología dual. La charla de hoy pues, va a ser basada en CBD y adicciones. Estos son unos conflictos de intereses que vale la pena tener en cuenta. Inicio con esta imagen, que es una imagen, una serigrafía del siglo pasado, de principios del siglo pasado, donde se muestra un ritual en Delfos, Grecia, un ritual Apolo, en donde se usaban muy probablemente saumerios e inciensos a base de cáñamo o de hoja de marihuana. Esto para decir que el manejo y el
y el uso de esta planta como medicinal se conoce desde la antigua Grecia y si no más atrás. No es una novedad que en la humanidad estemos usando este extracto, este uso, esta hierba para aliviar diferentes dolencias. Hay dos tipos de planta principalmente. Las dos tipos de planta han sido catalogadas como índica, sativa. La índica tiene más una distribución hacia Pakistán, Afganistán, y la sativa tiene más un origen en el Himalaya, en la India. La índica tiene un potencial de sedación mucho más amplio que la sativa. Y algo que resulta muy importante para este estudio y para todo lo que sería esta nueva ola del CBD es que la relación THC-CBD que tiene la índica es mucho menor comparado con la sativa. La sativa tiene mucho más cantidad de CBD, que va a ser ese producto del cual nos vamos a aprovechar y vamos a usarlo a nuestro beneficio. Hay muchos dilemas acerca de si verdaderamente existe una índica, una sativa, que es difícil diferenciarlas. Eso es verdad. De alguna manera las técnicas de cultivo han hecho que hayan salido casi que un mix de especies. Es muy difícil ya diferenciar o hablar de que una es totalmente índica y otra totalmente sativa. Eso genera mucho debate en los que se están dedicando al cultivo de este tipo de plantas para su producción, pero básicamente la índica tiene un tamaño más pequeño, la sativa es una planta más larga, más grande, las características de la hoja que ustedes están viendo ahí son diferentes y eso permite hacer algo de relación y algo de diferenciación y taxonomía, pero sí es verdad que la semilla se ha modificado casi que en estos últimos 15 años de manera dramática y encontrar verdaderamente una cepa pura cada vez es más difícil. Aquí hay un cuadro esquemático que nos muestra los diferentes cannabinoides y elementos que puede tener la planta de marihuana, donde el CBD se lleva un gran protagonismo en cuanto a su potencial terapéutico. Se han investigado pues beneficios ansiolíticos, antipsicóticos, neuroprotectivos, antiespasmódicos, antiepilépticos, en fin, dependiendo del dinamismo en diferentes receptores, pero también hay que tener en cuenta que la planta tiene otros componentes, otros cannabinoides que también vale la pena empezar a investigar. El delta 9 tetrahidrocannabinol, que es el que tiene el potencial psicoactivo. También se le han buscado otros beneficios para nuestra salud. Medicamentos como el Sativex, que fue lanzado en primer lugar, que tienen componentes de THC, se usan para esclerosis, por ejemplo. Y digamos que, aunque estamos en la ola del CBD, todos los elementos de la planta merecen una investigación y vale la pena investigar su potencial terapéutico para nuestro beneficio. Hoy por hoy encontramos que el CBD es el que se lleva el protagonismo y que vale la pena investigarlo. Recordemos que contamos con un sistema endocannabinoide. En ese sistema endocannabinoide hay dos receptores principales, los dos transmembrana metabotrópicos. El CB1, que va a tener una localización más en lóbulo frontal, cerebelo, ganglios basales, hipotálamo y hipocampo, que si ustedes ven, pues son las áreas cerebrales involucradas, por ejemplo, en el high, que se llamaría en la literatura, o en la traba, que nosotros le llamamos aquí vulgarmente, teniendo efectos, por ejemplo, en cognición, que sería lóbulo frontal, cerebelo, todas esas ataxias, todas esas descoordinaciones que pueden presentarse durante la intoxicación, ganglios basales modulando ansiedad, por ejemplo, hipotálamo e hipocampo regulando sueño, memoria también y regulando apetito. Por otro lado, tenemos los receptores CB2, que son dos receptores muy parecidos, también metabotrópicos, que se encuentra principalmente en nódulos linfáticos, tiene un potencial más inmunológico, falta muchísimo estudio todavía sobre este receptor, pero también tiene una función en desarrollo embrionario, por ejemplo, en hematopoiesis, y ha sido como el target también de investigación, por ejemplo, en cáncer o enfermedades autoinmunes. Debemos saber que tenemos dos endocannabinoides muy potentes en nuestro sistema nervioso,
que tienen una función intrínseca modulando diferentes sistemas, ¿no? El principal y el más importante, y me gustaría que lo tuvieran referenciado desde ya, es la anandamida. Tiene una acción en los receptores CB1 y CB2. Se ha investigado su potencial como antiinflamatorio, en dolor, regulando un transportador de dopamina que se llama el DAT, muy importante en adicciones, porque pues sabemos que la dopamina es el neurotransmisor principal de este circuito de recompensa que genera tanta malestar, dependencia y demás en las adicciones. Tenemos que también tiene un potencial antiapoptótico. Esto se ha investigado en líneas como el anti-aging, el envejecimiento, etcétera. Y pues en el circuito de recompensa, bien dicho, que es a donde vamos a enfocarnos en esta charla, teniendo en cuenta su importancia en las adicciones. El otro es el 2-araquinodiglicerol o 2-AG, también tiene una función sobre CB1 y CB2. Este también es un elemento importante, no tan importante ni abundante como la anandamida, muy poco estudiado, todavía no tenemos mucha literatura acerca de este componente endocannabinoide, pero se ha encontrado que tiene funciones endocrinas, regulando CTH y glucocorticoides. También resultaría muy importante, por ejemplo, en elementos de ansiedad o craving o abstinencia, en obesidad, muy importante, en hematopoiesis y en desarrollo embrionario. Sin embargo, como les vengo diciendo, el protagonista en esta charla va a ser más que todo la anandamida como componente endocannabinoide importante. El estudio del CBD tal vez fue un poco tardío, si bien cuando se empezó a investigar acerca de la planta de cannabis, el que se llevó el protagonismo inicial, francamente, fue el delta-9 tetrahidrocannabinol, su función como productor de psicosis, como elemento esquizofrenógeno, es decir, como generador de esquizofrenia, que eso ya cada vez está más que comprobado. Y el CBD y otros componentes de la planta casi que pasaron a un segundo lugar. Por eso se empieza a estudiar más o menos a finales de la década del 60, principio del 70. Es el segundo componente más importante de la planta de cannabis. El principal es el delta-9 tetrahidrocannabinol, pero el CBD va muy cerquita, y les comentaba que la planta de sativa es la que más tiene componente de CBD. No tiene potencial psicoactivo, y eso es muy importante. Si bien cuando se empezó a investigar acerca del CBD, pues había un miedo en cuanto a la regulación, en cuanto a la dependencia que pudiera generar este medicamento. Sin embargo, pues al no tener un potencial psicoactivo, pues es seguro desde ese punto de vista. En modelos animales sí se ha investigado que el CBD podría tener un potencial psicoactivo en ratones, en otras especies menores, pero definitivamente en nuestro sistema endocannabinoide no es así. Los principales beneficios que se le han encontrado al CBD es evidentemente en epilepsia, síndromes como el Lennox-Gastaut o el síndrome de Dravet son la aprobación para la cual hoy tiene el CBD de origen farmacéutico para su tratamiento. Sin embargo, como pasa con muchos medicamentos y como pasa con muchos medicamentos que especialmente usamos para adicciones, las indicaciones off-label nos resultan muy importantes, y eso es lo que yo les quiero mencionar el día de hoy. En psiquiatría, que es a lo que yo me dedico, y bueno, y más desde la línea de patología dual, tiene importante evidencia, tal vez el aspecto o el trastorno psiquiátrico en donde más el CBD tiene evidencia es en esquizofrenia, reduce episodios psicóticos, en síntomas principalmente positivos y negativos, lo cual resulta también una vía novedosa y un nuevo paradigma en el manejo de este trastorno, teniendo en cuenta que pues si hablábamos de que la planta de marihuana era precursora de episodios psicóticos y hasta de la esquizofrenia como tal, entrar a hablar del CBD como un componente que puede hacer un efecto benéfico es un trabajo arduo, es reinventarnos el concepto y la neurobiología, pero esto va a quedar más claro mirando, por ejemplo, la acción en estos receptores. Esto es tomado de un artículo de revisión donde hablan del potencial
que tiene el medicamento en diferentes receptores. Entonces, tenemos en cuenta que el CBD, como ya les venía diciendo, tiene acción sobre receptores CB1 y CB2, que es una función antagonista o agonista parcial o modulador del receptor, ¿sí? Principalmente ejerciendo una función antagonista. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, elementos como el delta 9 tetrahidrocannabinol tienen una función agonista, es decir, que el CBD haría totalmente lo contrario al delta 9 tetrahidrocannabinol, y de ahí nos vamos a aprovechar para tomar sus efectos. Ese efecto antagonista de CBD sobre estos receptores, principalmente en CB1, pues va a tener una atenuación en funciones ejecutivas, es decir, se ha investigado que la acción de CBD en el receptor CB1 pueda mejorar funciones ejecutivas, memoria, tan importante en la esquizofrenia, tan importante en el consumo de sustancias, pero también va a tener efectos en los antipsicóticos, inducidos sobre todo por delta 9 tetrahidrocannabinol. Se supone de alguna manera que si el delta 9 tetrahidrocannabinol se pega al receptor CB1, siendo un agonista, el antagonismo de CBD sería competitivo y haría que se revirtieran más fácilmente esos efectos psicóticos. Y sabemos muy claramente ustedes como toxicólogos que en la intoxicación muchos efectos psicóticos agudos pueden ser generados por el delta 9 tetrahidrocannabinol, lo cual podría ser una buena respuesta. Pero también ejerce un efecto antagonista en CB2, lo cual sería antiinflamatorio principalmente. Y aquí hay otra modulación de otros receptores bien interesantes en el sistema nervioso central. Por ejemplo, es agonista del 5-HT1 alfa. Recordemos que este es un autorreceptor que modula ansiedad. Cada vez que se estimula este receptor, disminuyen los niveles de ansiedad. Si recuerdan, había medicamentos que funcionaban específicamente en este receptor, como la buspirona, que ya no está en el mercado, y se usaba muchas veces en adicciones, por ejemplo, para el craving de cocaína, de alcohol, tenía algo de evidencia. Pues el CBD sería una buena respuesta, una buena alternativa a la desaparición de este medicamento, y podría ese también ser explicar su efecto en ansiedad de consumo, en ansiedad como trastorno de ansiedad. Entonces resulta bien interesante conocer la función sobre ese receptor. Y tenemos otro receptor que resulta muy importante, que es el receptor valinoide, donde también es agonista. Les quiero comentar que polimorfismos del receptor valinoide se han encontrado, por ejemplo, en enfermedades como la esquizofrenia, y modular este receptor resultaría una vía promisoria y importante para psicosis, también como antiinflamatorio y para otras vías, pero en psiquiatría especialmente para psicosis y para efectos psicóticos agudos que podrían revertir fácilmente con este medicamento. Vamos a hacer como una revisión de cómo es la distribución que tienen los receptores CB1 en sistema nervioso central. Entonces, pues el CB1 tiene, ustedes encuentran a la mano derecha, toda esa distribución en diferentes áreas del sistema nervioso central: corteza, núcleo accumbens, ganglios basales, hipotálamo. Pero quisiera que hiciéramos una revisión específica en cuanto al trastorno por uso de sustancias y cuál podría ser el beneficio que podríamos usar del medicamento CBD teniendo en cuenta la distribución de estos receptores CB1. Pues en primer lugar, como ya veníamos hablando, el CBD hace una función o modula receptores CB1 antagonizándolos en núcleo accumbens, un núcleo muy importante dopaminérgico que está involucrado en los circuitos de recompensa, y esa podría ser una razón por la cual disminuiría el craving, aumentaría el tiempo de abstinencia de muchos pacientes, modulando receptores CB1 en esta zona que a la vez modulan el neurotransmisor dopamina tan importante en esta entidad. También, y para todos es bien sabido que un problema a largo plazo del consumo de sustancias es el deterioro cognitivo. Pues tenemos que también tenemos receptores CB1 en centros de memoria tan importante como la corteza, la amígdala, el hipocampo, que podrían a futuro mejorar también funciones cognitivas. Esto resulta supremamente importante y lo veo, por ejemplo, en el centro de atención a adicciones que tengo yo a largo plazo, porque pues claro, sirve la deshabituación, sirve la desintoxicación, todo ese proceso que hacemos en la fase inicial, pero para evitar recaídas en un paciente que tenga un deterioro cognitivo es muy complicado, porque no te va a entender la necesidad de
del disminuir el consumo o hacer una reducción del daño o la abstinencia total en el caso que aplique. Entonces, mejorar función cognitiva también sería un factor de buen pronóstico y sería algo que deberíamos pensar en el futuro de ese paciente, en el mantenimiento. Tenemos que también receptores de CB1 modulan específicamente sistema dopaminérgico, más allá del núcleo accumbens, sino por las diferentes vías dopaminérgicas. Eso también avala su función, por ejemplo, en psicosis. Recordemos que la esquizofrenia, por ejemplo, es su base neurobiológica está basada en modular receptores de 2 y eso es lo que hacen muchos antipsicóticos. Pensar hoy solo en psicosis y receptores de 2 está mandado a recoger. Hoy se habla de serotonina y psicosis, está de moda hablar de glutamato y psicosis, entonces, pues esto abre aún más el espectro porque modular receptores CB1 y sistema endocannabinoide para controlar psicosis sería la nueva ola en el manejo de estos pacientes, pero también modula sistema dopaminérgico. Glutamaérgico, perdón. Recordemos que, sobre todo ustedes que atienden la intoxicación aguda, el síndrome de abstinencia las 2 primeras semanas en una hospitalización, el glutamato es lo que va más a estar elevado y es el productor de ese síndrome de abstinencia, de esa hiperquinesis que ustedes van a ver en sus pacientes, el que no se queda quieto, la inquietud, en fin. Modular glutamato en una abstinencia, en una desintoxicación resulta importantísimo. Además, porque como una frase que nos hemos robado un poquito de los neurólogos, los psiquiatras, pues el tiempo es cerebro. El glutamato termina siendo una exotoxina muy importante que genera muerte neuronal, entonces entre más rápido modulemos glutamato en esas 2 primeras semanas, pues mejor se va mejor pronóstico va a tener nuestro paciente y menos muerte neuronal. Y como ya les venía diciendo, el receptor valinoide, su importancia en psicosis, su importancia como antiinflamatorio, pero también ese receptor valinoide va a ser un ligando de ese receptor valinoide va a ser la anandamida, que recordemos es ese endocannabinoide interno que va a tener una importancia fundamental. ¿Y por qué va a ser importante? Bueno, pues la anandamida viene del sánscrito felicidad interna, fue escrito muy recientemente, si ustedes ven en el 92, el doctor William Anthony Lummer-Ordef la descubrieron, la aislaron, la describieron y la encontraron como un endocannabinoide muy importante en obesidad, enfermedad cardiovascular, inflamación, desarrollo embrionario, pero también se ha encontrado que tiene muchos más potenciales, por ejemplo, antipsicóticos, ansiolíticos, en sueño, por ejemplo. ¿Y qué función nos generaría el CBD en cuanto a la anandamida? Entonces, ya les he venido describiendo que el CBD per se, como medicamento, tiene una función, pero además favorecería el aumento de anandamida endógeno. El medicamento, es decir, el CBD, no solo tendría una acción intrínseca modulando todos esos sistemas que acabamos de ver, sino que al aumentar la anandamida potenciaría y mejoraría, digamos, el sistema endocannabinoide a través de la inhibición de esta enzima que ustedes ven aquí, la FAH, el CBD la inhibe, que es una enzima que va a degradar la anandamida, por lo cual va a aumentar niveles de anandamida endógenos. Esos niveles de anandamida endógenos también se han visto involucrados en modular glutamato y GABA, muy importante en adicciones. Como ya les decía, el glutamato, sobre todo en esas fases iniciales, en esa desintoxicación, en el riesgo de síndrome de abstinencia, y el GABA como mantenedor, ¿no? Tal vez como el papel que juega un poquito el ácido valproico, modulando glutamato, modulando GABA, la anandamida daría una función similar. Como ya les venía diciendo, también es un ligando del receptor valinoide, regula también la anandamida, niveles de dopamina en haz mesolímbico. Ese haz mesolímbico es a donde se encuentra el circuito de recompensa, es decir, va a disminuir la liberación de dopamina y esa necesidad y esa alteración que generan las sustancias a ese nivel. Y además se perfila como un biomarcador de CBD. Muchos autores han querido postular que el CBD aumenta los niveles de anandamida, como ya les venía diciendo, pero que la anandamida sérica pueda ser un medidor de adherencia. Más o menos medir niveles de anandamida para mirar a ver si el paciente está adherido al tratamiento, si puede estar teniendo un efecto del medicamento. Entonces, también es importante conocer que puede ser un biomarcador.
Hay un estudio bien interesante donde modelos animales crearon ratones knockout, en donde les quitaron el gen que codificaba para receptores CBD1 y aplicaron sustancias psicoactivas de abuso. Y encontraron que los pacientes knockout pues tenían más alteraciones, evidenciando así el papel tan importante que tienen los receptores CB1 en consumo de sustancias. Ese estudio principalmente lo hicieron con nicotina, pero se ha replicado en diferentes sustancias psicoactivas y se han dado cuenta que el sistema endocannabinoide puede ser un gran aliado en el manejo de sustancias psicoactivas. Algo muy parecido también con lo que pasó con el sistema opioide endógeno y la naltrexona, que se usa tanto para alcohol. Por ejemplo, se encontró que en alcohol tenía una gran injerencia, pese a que no era una acción directa la que tenía el alcohol sobre receptores de opiáceos, era un efecto alterno, una respuesta alterna que tenía el alcohol, pero pues hemos tenido que la evidencia de la naltrexona en el manejo de trastornos adictivos como el del alcohol, también como el de anfetaminas, puede ser muy importante. Más o menos este sistema endocannabinoide se perfila como algo parecido y es algo que requiere de nuestra atención y de nuestro estudio. Hoy por hoy hablamos de la ola del CBD, más o menos desde el 2011, 2012, que se empezó a hablar de la cannabis medicinal, que se empezó a hablar del CBD, pues digamos que la investigación, el interés que ha generado esta molécula ha hecho que, como ustedes ven en la gráfica, en el 2019 haya sido el momento en donde más publicaciones y más búsquedas se han generado en una base de datos tan importante como PubMed acerca de la molécula, y fíjense cómo ha sido el ascenso exponencial acerca de su estudio. Se presume que el mercado del CBD, es decir, no solo el mercado del CBD farmacéutico, sino ustedes saben que hay otros preparados y muchas presentaciones del CBD tiene un crecimiento del 127% anual, es decir, es un mercado muy rentable para el día de hoy, y se habla que en el 2019 la palabra CBD y cannabidiol generó búsquedas en Google de 6.4 millones en solo un mes, es decir, estamos viviendo la hora del CBD. Especialidades como la toxicología tienen que tener muy en conocimiento los efectos adversos que puede generar el CBD de no preparación farmacéutica. Hoy por hoy el mercado está inundado de muchos elementos como estos. Tenemos extractos que son aceites de CBD, tenemos en cápsulas, hay CBD inhalado, por ejemplo, tenemos spray de CBD, tenemos ungüentos de CBD, en fin. Ha aparecido en el mercado muchísimas presentaciones, muchísimos preparados, y a veces el médico se siente confundido porque puede conocer el beneficio que pueden tener el CBD, las ventajas de esta molécula, pero no sabe qué categoría de CBD puede prescribir. Para eso, les traigo este estudio interesante de las preparaciones, digamos, no farmacológicas que tiene el CBD y cuáles son los análisis de contaminantes, de los elementos que tienen las preparaciones, insisto, no farmacológicas de CBD. Este es un estudio publicado hace 2 años, lo hicieron los italianos con unas muestras de CBD avaladas para Europa. Este CBD avalado es como complemento vitamínico, como extractos de la planta de nivel no farmacéutico, y encontraron pues diversas cosas que vale la pena revisar. Por ejemplo, hablaban de la dosis. La dosis no es la que se cumple con lo que se vende. Entonces tenemos una muestra aquí, por ejemplo, de este medicamento, de este complemento vitamínico que se llama Bedrolife. Es un medicamento avalado por la Unión Europea como complemento vitamínico, y nos dice que ofrece 70 miligramos de CBD sobre mililitro, pero aquí vemos claramente que esa media no se cumple. Es decir, la dosis que ofrecen no se cumple en diferentes aspectos, y eso no solo pasa para esta marca, sino para diferentes marcas de CBD avaladas para Europa. Por ejemplo, la que ustedes ven aquí es una marca de CBD o un preparado de CBD hecho por las fuerzas militares italianas, las cuales tampoco cumplen esos estándares de calidad. Muchos de nuestros pacientes, cuando compran CBD,
buscan específicamente el CBD como complemento para alguna enfermedad o como para manejo de ciertas patologías o condiciones que tienen sus pacientes. Y muchos de nuestros pacientes preguntan, doctor, pero yo no quiero dejar a mi familiar pues como trabado, o que haga un síndrome de abstinencia o que haga una dependencia a la sustancia, y precisamente este artículo también muestra que indiscutiblemente hay trazas de THC que pueden generar algunas alteraciones y pueden generar grados de dependencia, un síndrome de retirada, abstinencia, etcétera, etcétera. Entonces, estos preparados no terminan siendo un CBD puro y sí tienen otros contaminantes y otros cannabinoides como el THCA. Este también es un precursor del delta 9 tetrahidrocannabinol que se puede convertir, que puede jugar a ser un antagonista de receptores CBD1, un agonista, perdón, de receptores CBD1, simulando también efectos psicotrópicos. ¿Qué quiero decirles con todo esto? Que por más preparados artesanales que digan que son CBD y todo, si no cumplen con unos estándares de calidad, pues van a tener contaminantes y especialmente pues trazas de THC, y no están medidos en la dosis específica que se recomienda. Vamos a ver en los estudios que les voy a mostrar que la dosis termina siendo muy importante para obtener resultados, y definitivamente si no se cumple con esos estándares no se va a lograr. La conclusión importante de este artículo es que se deben generar protocolos estandarizados para hacer estas preparaciones, que hay una amplia variabilidad en las dosis y que se necesitan generar consensos y protocolos de seguridad para este tipo de preparaciones. Entonces, no todo el CBD que uno consigue en el mercado es el adecuado, uno sí debe irse por el lado del CBD farmacéutico. La FDA, ante este advenimiento y este crecimiento de este mercado, si bien avala preparados que no sean farmacéuticos, decidió clasificarlo para tener mayor claridad en cuanto al porcentaje de CBD. Entonces, los extractos herbales de CBD son aquellos que tienen entre un 10 y 25% de CBD. Destilados son aquellos que tienen 25 a un 80% de CBD, y el CBD de grado farmacéutico, como el Neviot o el Epidolex en los Estados Unidos, es aquel que es, primero que todo, avalado farmacéuticamente, avalado también por la FDA. No quiero decir que los otros no sean avalados por la FDA, pero que este sí tiene un grado farmacéutico, es un medicamento como tal, y además tiene un CBD grado farmacéutico de 95 a un 99%, es decir, tiene una amplia gama de CBDs, es elemento principal. Y otra cosa importante es que no tienen trazas de THC cuando está hecho de manera farmacéutica, ni tiene otras trazas, es CBD extracto puro. También, digamos que el advenimiento del mercado y los reportes de intoxicación de algunos pacientes obligó a la FDA a pronunciarse, eso fue en noviembre del año pasado, acerca de precisamente una alerta de algunos CBD que pudieran generar intoxicación y que pudieran tener algunas trazas de otros elementos. Habla de que muchos de esos preparados se preparan de manera ilegal, también se pueden vender de manera ilegal, y encontraron contaminantes tan importantes como pesticidas y metales pesados, dentro de los que se encuentran el plomo, por ejemplo. Los métodos de extracción del CBD cuando terminan siendo no farmacéuticos son muy variados. El más recomendado tal vez y el que más tiene resultados es uno a través de CO2, pero hay otros métodos de extracción que incluyen precisamente metales pesados, contaminantes que pueden ir dentro de los preparados de CBD y pueden ser muy peligrosos. Teniendo en cuenta los efectos adversos ya del cannabidiol de preparado farmacéutico, me pareció importante traerles esta revisión, un artículo de revisión del año 2019, en donde se evalúa de manera muy profunda a través de diferentes estudios experimentales cuáles son los verdaderos efectos del cannabidiol de preparación farmacéutica, y encontraron que principalmente son hepáticos, y la recomendación inicial y más importante que hace el artículo es: tenga mucho cuidado con las interacciones medicamentosas. Ustedes van a ver aquí las vías del CPY que se ven alteradas, y la combinación que puede llegar a ser peligrosa con otros medicamentos. Principalmente habla este estudio que
anticonvulsivantes como el clobazam, el fenobarbital y la fenitoína son los que más podrían tener interacción con este medicamento. También hablan del ácido valproico, al ser también un hepatotóxico, y que se debe usar de manera cautelosa o evaluar riesgo-beneficio cuando se use ácido valproico como por su potencial hepatotóxico y su, digamos, su efecto sumatorio, su sinergia que podría generar con este medicamento. Con el clobazam hablan principalmente de que se aumenta muchísimo la sedación, al igual que con el fenobarbital, y que con la fenitoína y la lamotrigina se podrían ver aumentados el umbral, disminuir el umbral convulsivo. Todo anticonvulsivante en dosis altas termina siendo un proconvulsivante, entonces es bueno evaluar esta mezcla de medicamentos. Tenemos otros medicamentos de uso en toxicología y en psiquiatría o en adicciones, que es la buprenorfina, el lorazepam. No quiere decir que hay una restricción absoluta, pero sí se debe evaluar en las dosis cuando se usa concomitante con estos medicamentos. De los efectos adversos que más se encontraron, los iniciales son náusea, pues los que más comúnmente se ven son gastrointestinales, como náusea, distensión abdominal, diarrea, a veces emesis. En segundo lugar, como ya les venía diciendo, un aumento severo de las enzimas hepáticas, una transaminitis que vale la pena siempre tener en consideración. Y por último, sedación, somnolencia, fatiga. Esos son los principales efectos adversos que esta revisión nos llama al orden. También la FDA ha generado estas recomendaciones, tener en cuenta estos efectos adversos. ¿Cuál podría ser la evidencia que tenemos en trastorno por uso de sustancias? Bueno, aquí tenemos una revisión bien interesante publicada por los brasileros en el año 2013, en donde hacen una clasificación para diferentes trastornos psiquiátricos, y cuando hablamos de trastorno por uso de sustancias le ponen evidencia en el manejo para cannabis 2 cruces, en heroína 1 cruz, y en otras drogas como tabaco y otras aún sigue siendo muy debatido su eficacia. Sin embargo, encontramos pues estudios bien interesantes, por ejemplo, con ketamina y anfetaminas en reducción de la locomoción. Recordemos que esa hiperquinesis que pueden presentar los pacientes con ketamina y anfetaminas en un estado de intoxicación es generado por el glutamato, y recordemos que tanto el CBD como la anandamida liberada posteriormente por la administración del CBD puede modular receptores de glutamato y disminuir, reducir respuesta al glutamato y disminuir esa hiperquinesis, que también la vemos, por ejemplo, en la esquizofrenia. El esquizofrénico, cuando inicialmente está agitado, hiperkinético, se habla de que eso es un efecto muy glutamatérgico y que aquí puede ser una opción el CBD, ¿no? Revierte síntomas disociativos de la ketamina, se ha visto que también tiene una evidencia en cocaína y metanfetaminas, en un estudio del 2019, en fin, se está generando una gran controversia y un gran interés para el estudio de estas sustancias y el posible uso del CBD en esto. Les traigo un artículo también del 2014 de los efectos que podría tener el cannabidiol en el alcohol, principalmente en el estado de esteatosis hepática. Esto se hizo principalmente en modelos animales. Todavía la evidencia en alcohol en modelos humanos es muy leve, pero les traigo algo que podría llegar a ser de importancia. Por nosotros es bien sabido, y más por ustedes que manejan la intoxicación, que elementos como la N-acetilcisteína en el estado de intoxicación resulta muy beneficioso para el paciente, no solo como protector hepático, sino también modulando receptores de glutamato, disminuyendo la abstinencia, disminuyendo el craving. Pues bien, encontraron que el CBD puede llegar a tener en modelos animales, insisto, un efecto similar a la N-acetilcisteína, modulando en estas células EPG2 responsables de la expresión de esta vía del CPY, que es la involucrada en la esteatosis hepática y en la abstinencia. El CBD regula
procesos de oxidorreducción a nivel de este receptor y de esta vía del CPY, lo cual disminuiría no solo el síndrome de abstinencia, sino también el daño hepático relacionado con el consumo crónico de alcohol o con la intoxicación aguda del alcohol o la esteatosis hepática. Entonces, pues si bien sí faltan estudios, por ejemplo, en alcohol, podría ser una vía promisoria que vale la pena tener en cuenta. Lo mismo pasó con la N-acetilcisteína, y hoy la usamos fuertemente y es, por lo menos en experiencia clínica, es muy buena. También hay estudios en tabaco, tal vez el más interesante y más reciente es este, donde hacen un estudio doble ciego randomizado. La muestra es muy pequeña, son 24 pacientes, dividen a 12 pacientes con placebo y 12 pacientes se le administra CBD. Este estudio es muy interesante porque no solo usaron el CBD para mirar a ver si de alguna manera tenía un impacto en el craving o en la dejación del cigarrillo, sino que usaron una vía poco común, que es la vía inhalada del CBD. Este CBD que usaron ellos es el CBD de grado farmacéutico, pero decidieron usarlo de manera inhalada. Entonces, a unos pacientes le dieron CBD 400 microgramos inhalados y placebo, a otros les dieron placebo en un cigarrillo electrónico, por decirlo así. Escogieron pacientes que fumaran más de 10 cigarrillos al día. Desafortunadamente no hubo cambios significativos entre el placebo y el CBD en reducción del craving, pero sí hubo una disminución importante en la disminución de cigarrillos día. Hicieron un pretest, luego a la semana hicieron un posttest en cuanto a la cantidad de cigarrillos que consumían tanto el placebo como los que recibieron CBD y encontraron que a la semana los que consumían CBD disminuyeron de una manera, o sea, estadísticamente insignificativo el consumo de cigarrillos. Sin embargo, se hizo un seguimiento a 4 semanas y pues la diferencia sí ya no fue significativa entre los dos grupos. ¿Qué quiere decir eso? Pues la muestra es pequeña, y si usaron una vía no recomendada por ninguna, ni por la Agencia Europea ni por la FDA para el manejo de estos pacientes, pero sí abre la puerta para la investigación y sí abre la puerta para poderlo usar más bien de manera oral, con las indicaciones que nos recomiendan, que podría tener algún efecto importante. La conclusión, pues de alguna manera que sí tuvo una dramática disminución clínicamente significativa en el número de cigarrillos, desafortunadamente no hubo un impacto en el craving y pues desafortunadamente en el seguimiento sí se queda corto el CBD, por lo menos en este estudio, pero pues abre la puerta para seguir estas líneas, ¿no? También tenemos el uso de cannabinoides, del cannabidiol, perdón, en el síndrome de abstinencia a heroína. Como bien sabemos, pues el gran problema y la gran pandemia en adicciones, si se quiere llamar así, es el consumo de opiáceos, ¿no? Estados Unidos tiene un gran problema con el consumo de opiáceos, Europa también, en Colombia sigue siendo un subdiagnóstico, pero cada vez lo vemos más de manera recurrente, y los ingleses, un artículo publicado en Lancet, decidieron probar y mirar cuál es el efecto del CBD cannabidiol en pacientes con trastorno por uso de opiáceos. Hicieron un estudio de una manera muy diferente, muy interesante. Escogieron 42 pacientes, a 15 se le administró placebo, a 14 se les administró el medicamento CBD a dosis de 400 miligramos y a 13 se le administraron 800 miligramos de CBD. Hicieron 4 tiempos del estudio. Este se denominó el día 1, donde al paciente se le tomaban unas medidas, por ejemplo, de frecuencia cardíaca, signos vitales, una escala de abstinencia a la heroína, de craving, perdón, a heroína. También midieron cortisol en diferentes momentos y esto tomaba más o menos 115 minutos. Estas 2 pruebas se hacían el mismo día con un intervalo de tiempo. En la mitad de estas 2 pruebas aplicaron unas pruebas cognitivas. Recordemos que probablemente el CBD tenga un impacto en cognición. Entonces aplicaron unas pruebas cognitivas, también aplicaron una escala de craving a opiáceos y luego aplicaron otro tiempo en donde medían también cortisol en estos pacientes, medían una escala de craving, medían signos vitales y luego a las 4 semanas
hacían una nueva medición de estos pacientes, muy parecido a estos dos tiempos en donde medían cortisol, escalas de Craving, signos vitales, etcétera, etcétera, etcétera. Durante estos tiempos aplicaban un estímulo que podría ser relajante, neutro, como lo denominaron ellos, o un estímulo que hiciera apología al consumo de sustancias. Esto con el fin, al consumo de heroína específicamente. Entonces les mostraban una imagen de una jeringa, les mostraban la imagen de una papeleta de heroína y con eso buscaban desencadenar un tipo de craving y mirar qué respuesta tenían los pacientes que tenían CBD versus los que no lo tenían. Los resultados, digamos que en cuanto a pruebas cognitivas no fueron significativas, en cuanto a escala de signos vitales, modificación de signos vitales, tampoco hubo diferencia entre el placebo y los que recibían CBD de 400, 800 miligramos, pero sí fue significativa en cuanto a la escala de Craving. Los pacientes, entonces, en la sesión 1, estos fueron los que tuvieron placebo, y pues los que tenían placebo tenían una escala de Craving mucho más elevada con un estímulo de heroína, es decir, con algo que les generara el Craving, versus los que recibían 400 u 800 miligramos. Y dense en cuenta que a mayor dosis de CBD, menor desencadenamiento de Craving tenía el paciente. Eso ocurrió tanto en el tiempo 1 como en el tiempo 2, como a las 4 semanas. Esto concluyó que la administración de entre 400 y 800 miligramos era un importante disminuidor del craving en pacientes con trastorno por uso de sustancias opiáceos, que estuvieran abstinentes. Eso es muy importante, no estaban en consumo activo, estaban abstinentes. Lo cual sugiere que el CBD pueda ser un importante elemento para esta patología. Se requieren más estudios, pero afortunadamente este ya es un modelo experimental, un estudio doble ciego randomizado, con una muestra pequeña, sí, pero que puede abrir luces nuevamente para generar estudios en esta línea. Este estudio también es muy importante, sí, tal vez lo que más tiene evidencia en consumo de sustancias, el CBD es en cannabis, y este estudio es recién salió hace un mes, también es de Lancet, de este año, y también hacen un estudio, digamos, experimental, doble ciego randomizado, con pacientes que recibieron cannabidiol, con trastorno por uso de sustancias a cannabis específicamente, y su respuesta. Escogieron pacientes entre 18 y 60 años, sí tiene una muestra significativa, 72 pacientes, usaron criterios del DSM-5 para trastorno por uso de sustancias entre leve y moderado, hicieron seguimiento con pruebas de orina, y el consumo de tabaco fue permitido. Ustedes saben que, por ejemplo, el consumo en Colombia es de cannabis puro. Sin embargo, en países en donde los costos del cannabis son más elevados, las conductas suelen combinarse con tabaco. Entonces hacen una mezcla de tabaco y cannabis, lo cual hace que sea un sesgo, pero ellos lo comunicaron y lo tuvieron ahí presente. Dividieron a los pacientes entre placebo, CBD de 200 miligramos, los que recibieron CBD de 200 miligramos 2 veces al día, cada 12 horas, CBD de 400 miligramos 2 veces al día, es decir, 200 y 200 distribuidos en 2 dosis, y CBD de 800. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues que en pruebas de orina hubo una disminución significativa de los pacientes que recibieron CBD versus los que recibieron el placebo, a través del tiempo. Es decir, las pruebas de orina fueron mayormente negativas durante 4 semanas en los pacientes que estaban recibiendo CBD. Otra conclusión importante fue que el CBD de 200 miligramos diarios fue poco relevante y hubo muy poca respuesta. Esto ya nos va enfocando que más o menos 400 miligramos distribuidos 2 veces al día son los que pueden tener un potencial ansiolítico y en craving en este tipo de pacientes, y también encontraron un mayor tiempo de abstinencia en los pacientes, una disminución del craving en los pacientes que recibían CBD entre 400 y 800 miligramos. Para nadie es un secreto que, como yo les venía diciendo, el cannabis también tiene un efecto importante en la generación de esquizofrenia y episodios psicóticos, por lo cual esto es un estudio holandés del año pasado
decidieron estudiar el efecto de cannabidiol en pacientes que tuvieran tanto esquizofrenia como consumo de cannabis. Algo muy prevalente, algo que uno ve recurrentemente en pacientes con esquizofrenia. La asociación de un consumo de sustancias con esquizofrenia casi es del 90% si incluimos alcohol y cigarrillo. Si quitamos alcohol y cigarrillo, es más o menos del 60%. Y ese 60%, la sustancia más abusada se la lleva el cannabis de lejos. Y hoy entendemos más o menos por qué puede pasar eso. Tenemos en cuenta que la marihuana o la hoja de marihuana derivada del cannabis que consumen los pacientes no solo tiene THC, sino también tiene CBD. Es decir, que muchos de esos pacientes en la dinámica de la patología dual, de alguna manera están buscando no el efecto tanto del THC, sino del CBD, que les genera ansiolisis, que les genera mejoramiento cognitivo y mejoramiento de síntomas psicóticos. De hecho, hay artículos que hoy por hoy recomiendan como reducción del daño en pacientes que sean esquizofrénicos y consuman marihuana y que sea muy difícil de quitarle la marihuana, que consuman, por ejemplo, la variedad sativa. La sativa, al tener mayor cantidad de CBD, pues va a hacer que los pacientes se hagan menos daño y tengan una mejoría de cierta manera cognitiva. Pero pues este estudio de alguna manera nos enfoca más bien al uso del cannabidiol en este tipo de patología dual. La revisión incluyó 16 estudios. El CBD fue efectivo en pacientes que tenían esquizofrenia y TUS, sobre todo en control de síntomas positivos y negativos, mejoró el craving y tuvo un control en la abstinencia, mantuvo la abstinencia a largo plazo. Los mejores resultados se dieron en pacientes con esquizofrenia temprana, pues se asume de alguna manera que los pacientes que tienen un tipo de esquizofrenia más tardía o algo que nosotros denominamos como esquizofrenia residual, la respuesta cognitiva sea más difícil, el daño cognitivo sea más importante, lo cual haga que este medicamento no funcione de igual manera. Y pues los mejores resultados se encontraron con la comorbilidad de cannabis y esquizofrenia. Hoy les quiero presentar el CBD de grado farmacéutico que nos trae la casa Procaps, que tiene como nombre Neviot, tiene una presentación oral, es una solución oral, ¿vale? La presentación viene con una jeringuilla para su dosificación. Estamos en pro de que la casa también saque la presentación en cápsulas, que yo creo que se viene próximamente. La dosis recomendada es entre 5 a 20 miligramos kilogramo día y tiene una eliminación importante por heces, un metabolismo hepático, como ya les venía diciendo. Los efectos adversos creo que quedaron muy claros: daño hepático, somnolencia y sedación, riesgo suicida, porque hablamos del riesgo suicida. Al tener un efecto sobre todo en receptores de serotonina, al disminuir la ansiedad y al mejorar a veces síntomas psicóticos, cuando eso se da, eso pasa mucho también con los antidepresivos. Si ustedes ven en las cajas de atrás de los antidepresivos, habla del riesgo suicida. Se recupera el paciente, pero no se ha recuperado, por ejemplo, la idea de hacerse daño, y eso puede promover el riesgo suicida. Básicamente, eso es lo que se explica. El riesgo suicida se reportó, pero es muy bajo, pero hay que tener en cuenta este efecto adverso, una hipersensibilidad a los cannabinoides y, como ya les venía diciendo, un riesgo de convulsiones. Hablábamos del clobazam, hablábamos del daño hepático del ácido valproico y la combinación de la fenitoína y de la lamotrigina. En embarazo es riesgo-beneficio, categoría C. En lactancia no se detectan metabolitos en leche materna y se pueden usar en niños mayores de 2 años. Recordemos que la indicación inicial de este medicamento es para síndrome de Lennox-Gastaut y el síndrome de Dravet, que son enfermedades de niños muy pequeños. ¿Cómo hacer la titulación y cómo iniciar este medicamento? Entonces, si hacemos un diagnóstico de trastorno de uso de sustancias, un diagnóstico de esquizofrenia o trastorno de ansiedad, lo ideal es primero pues, hacer un buen diagnóstico, luego de alguna manera hacer un perfil hepático para mirar cómo está el terreno de ese paciente, cómo está el hígado de ese paciente para iniciar ese medicamento. Si es normal, iniciamos la prescripción. Si no, si hay un daño hepático, pues es preferible buscar otra opción o mirar otras alternativas. Se recomienda iniciar una dosis de 5 miligramos kilogramo día, distribuidos en cada 12 horas. Luego de 2 semanas, hacer un aumento a 10 miligramos kilogramo día. Recordar que clobazam, ácido valproico, pues pueden ser algunos
medicamentos que pueden empeorar el efecto de este medicamento. Luego se solicita, después de haber subido 10 miligramos kilogramo día, hacer un nuevo perfil hepático, o si el paciente tiene muchos efectos adversos, náuseas, distensión abdominal, diarrea, evaluar un nuevo perfil hepático. Si tolera estos efectos adversos, pues seguir igual. Si tolera efectos adversos, pero no vemos una respuesta terapéutica, podemos hacer un aumento progresivo de 5 miligramos kilogramo día cada 2 semanas hasta llegar a un máximo de 20 a 25 miligramos kilogramo día. Si no hay un efecto esperado, se reevalúa. Y si definitivamente no tolera estos efectos adversos, hay algo que resulta importante y es evaluar, por ejemplo, el consumo de alimentos ricos en calorías. Parece que los alimentos ricos en calorías también hacen que los efectos adversos del medicamento se vean aumentados. Y esto es importante, por ejemplo, en pacientes que reciben antipsicóticos de segunda generación, que les aumenta el apetito, que les aumenta el perfil metabólico, y tendríamos que hacer una psicoeducación y un seguimiento más desde ese ámbito cuando no se toleren esos efectos adversos y hablan ahí de dieta hipercalórica. Eso también les pasa mucho a los neurólogos, por ejemplo, con esta dieta cetogénica, que ha estado muy en boga para el manejo de la epilepsia y que pues tiene un alto contenido de calorías y que puede ser un interdictor o un problema con el uso concomitante del CBD. Después de 3 meses de tratamiento, se recomienda hacer un nuevo perfil hepático. Si hay buenos resultados, mantenerse con esa dosis. Y el tratamiento se puede usar de manera indefinida, pues hasta que el médico lo considere. Pues bien, eso era lo que les tenía para contar el día de hoy. Muchas gracias por su atención y pues quedo muy atento a sus preguntas. Bueno. Muchas gracias. No sé si me escuchan bien. Sí, perfecto. Muchas gracias al doctor Jeffrey González por su presentación. Interesante que ya existan estudios alrededor del uso del CBD en adicciones. Y pues los mostraste en algunas, en diferentes sustancias, mostraste heroína, cigarrillo, marihuana. Yo tengo una pregunta, todavía no veo preguntas en el chat de preguntas, pero pues yo quisiera abrir como la discusión en torno a, yo me quedé pensando en, por ejemplo, pacientes adictos a la marihuana. ¿No? Tenemos que el estudio que mostraste eran pacientes exclusivamente adictos a la marihuana. Y si se plantea el uso del CBD en estos pacientes, especialmente durante la fase de desintoxicación para el manejo del craving, ¿cuál sería tu opinión, tú como psiquiatra, en el sentido de el paciente que tiene la adicción a la marihuana y que tiene muy fija su gusto por esta sustancia, que no tiene conciencia de los efectos deleterios de la sustancia? Lo vemos en los pacientes adolescentes que tenemos en hospitalización. Es muy difícil trabajarles la parte de la enfermedad, de conciencia de enfermedad. Ellos, a pesar de estar medio obligados en el tratamiento, y a pesar de eso ellos insisten en que van a continuar en el consumo de marihuana. ¿Tú crees que darles la alternativa de CBD, y yo creo que en la cabecita de estos pacientes no diferencian bien que es CBD, THC, y que uno es medicinal y que el otro no, y que pues este es un medicamento como tal para algunas indicaciones, incluyendo pues la adicción o el craving? ¿Tú crees que a nivel psicológico, no sé cómo decirlo, haya mayor adherencia a este tipo de medicamentos que, por ejemplo, de la N-acetilcisteína, que la hemos visto en clínica para el manejo del craving? Pues mira, yo ya he tenido experiencias recetando este medicamento precisamente en pacientes con trastorno por uso de cannabis, con patología dual y sin patología dual, y yo se los vendo como un extracto del cannabis. Al escuchar ellos la palabra cannabis y todo esto, pues generan una adherencia, les llama mucho la atención, y creo que es una propuesta
diferente que no tenemos en el mercado que podría ayudarle a los pacientes. La verdad, mi experiencia en ese tipo de pacientes es que les ha gustado que yo les tenga esa alternativa, les ha llamado mucho la atención. Pues teniendo en cuenta todo esto que habíamos hablado de la inundación, digamos, de información a la cual nuestros pacientes tienen acceso, pues ellos leen en las revistas, en los periódicos que pues el cannabis tiene un efecto benéfico y a veces derrumbar esa idea es muy difícil. Lo que pasa es que ellos no conocen los efectos, por ejemplo, del THC, si tienen patología dual, pues los efectos que podría tener en la patología dual. Entonces, hacer este tipo de propuestas les llama mucho la atención y hablan de que podríamos sacar un efecto benéfico de un extracto de CBD que tiene evidencia científica y que tiene efectos benéficos. Entonces, me dio bien, la verdad que no he tenido dificultad. Hay que seguirlo formulando y hay que seguirlo mirando. Pero... Bueno, entonces ya nuestros asistentes empezaron con las preguntas. Voy a tratar de llevar como una línea relacionada al tema. Ya que estamos hablando de los estudios con THC, con adicción al THC, un asistente pregunta, ¿a cuánto tiempo se hizo el seguimiento de los estudios de adicción a THC? Sí, eso es una buena pregunta. Lo hicieron solo por 4 semanas. Por eso se requieren más estudios, ¿sí? Porque claro, esta es una enfermedad que además si tenemos el modelo de terapia motivacional y el modelo de las pues del tratamiento de vanguardia de adicciones, esto es un ir y venir. Nosotros tenemos que tener contempladas las recaídas, pero muy probablemente sí van a tener muchas menos recaídas. Es decir, no vamos a apuntarle de pronto el cero consumo, pero sí van a tener muchas menos recaídas y mucho impacto, sobre todo con mucho menor impacto cognitivo. Si ustedes se dan cuenta, cuando el paciente llega intoxicado a urgencias, es un paciente que se queja de falta de memoria, de falta de atención. Si tiene recaídas con marihuana, tendría un menor impacto cognitivo bajo esta perspectiva. Pero sí, estoy de acuerdo, se requieren estudios a más largo plazo y con más pacientes. Alguien pregunta si se ha tenido, o si hablaste, o se ha tenido experiencia con el uso del CBD en polifarmacodependencia, múltiples sustancias. Por ejemplo, el estudio que les hablé de cannabis, contemplaron tabaco, aunque no midieron una escala de tabaco, y muchos tenían historia de alcohol. Por ejemplo, pacientes consumidores de heroína, que también se habló de ese estudio, también hicieron esa salvedad. Eran pacientes que tenían historia de consumo de otras sustancias, dentro de las que se incluía tabaco y alcohol. No midieron escalas de abstinencia para otras sustancias, sino solo la enfocaron para una sustancia, pero muy probablemente podría tener un efecto en policonsumo. Hay que esperar estudios, hay que seguirlos evaluando. Bueno, ¿en depresión postparto hay experiencia? Los efectos del CBD, hay estudios en depresión, los estudios de CBD y depresión aún se quedan cortos. La eficacia o la evidencia que hay de resultados de CBD en depresión todavía siguen siendo muy esporádicos, muy vagos. La depresión postparto además es una condición sumamente especial. Siempre hay que pensar cuando tenemos depresiones postparto en trastorno afectivo bipolar, por ejemplo. Entonces se nos amplía muchísimo más el espectro. Yo sería muy cauteloso todavía de usar CBD, por ejemplo, en este tipo de pacientes y más bien pensaría en otros paradigmas. Ok, muy bien. Hay alguien que pregunta, no tengo mucha experiencia con este tipo de medicamentos, pero ¿los pacientes perciben alguna sensación de relajación y de tranquilidad similar a la marihuana? Lo que se ha visto que reportan es sedación, somnolencia, pero el hype de la marihuana no es reportado, por decirlo así. Si bien también ha habido estudios, por ejemplo, en fibromialgia, donde hay una relajación muscular y probablemente pueda derivarse de un efecto GABA. Recordemos que el medicamento, tanto CBD como a través de la anandamida modula GABA, sí pueden experimentar una sensación de relajación, adormecimiento. Se ha buscado también la evidencia, por ejemplo, en mejoramiento del sueño. Entonces, sí, pero se quejan más de somnolencia, pues, siendo más específicos. Como evento adverso, correcto. Bueno, alguien pregunta si este producto ya cuenta con aprobación INVIMA para el uso, para la indicación trastorno por uso de sustancias por marihuana. No tiene ni la aprobación FDA ni la aprobación INVIMA. Salió recientemente la aprobación, si no estoy mal, para esclerosis, de pronto me estoy equivocando, pero la aprobación FDA y para Colombia es Lennox-Gastaut y síndrome de Dravet. Se viene próximo, según lo que me he enterado,
indicaciones, por ejemplo, esquizofrenia y autismo. Yo creo que trastorno por uso de sustancias, desafortunadamente, como nos pasa con muchos medicamentos, van a ser off-label, pero es importante empezar a ver estos estudios y empezarlo a usar para mirar a ver qué experiencia tenemos. Entonces no podríamos formularlo en este momento, bajo esa condición. Yo lo he formulado en mi consulta particular y lo he avalado a través de MIPRES, por ejemplo, para patología dual, cuando el paciente tiene esquizofrenia, porque la evidencia es mucho más robusta, pero podría empezarse a usar. Sí, no, para solicitar la aprobación así, a INVIMA, si sea off-label, necesitas soportar con estudios y pues bueno, ahí hay alguna evidencia de entrada que pueda abrir la otra evidencia más contundente. Bueno, seguimos por aquí. Si un paciente recibe tratamiento por varios meses y se suspende súbitamente, ¿se presenta síndrome de abstinencia o alguna sintomatología relevante? No, no tendría síndrome de abstinencia toda vez que este no es un componente psicoactivo ni genera dependencia ni todo este rollo, entonces en teoría no. Bueno, muchas gracias, doctor Jeffrey. Es importante informar también que el CBD tiene muchas más interacciones que las que se evaluaron en estos estudios. Es el inhibidor de la CYP1A2, CYP2D6, CYP3A5. Entonces, esto nos amplía las interacciones, teniendo inclusive la clozapina, cafeína, betaloqueadores, warfarina, por varias vías metabólicas, ciclosporina. De acuerdo, le mando un saludo a la doctora Lineda allá en Medellín. Muy juiciosa ella, muchas gracias por ese aporte. Claro, hay que seguirlo investigando y ese es el reto. Ok, bueno, los estudios con CBD sintético, no, perdón, los estudios, me imagino los que presentaste, ¿son con CBD sintético o con algún fitocannabinoide que tenga bajo porcentaje de THC? No, los estudios son hechos todos los que les presenté con CBD de origen farmacéutico. Recordemos que es el que la FDA clasificó entre un 95 y un 99% de extracto puro de CBD. Todos estos estudios fueron basados con eso. Otra persona dice, teniendo en cuenta que no se puede obtener ese efecto high de la marihuana, siendo esto lo que busca el consumidor, posiblemente al vendérselo, entre comillas, al paciente como un extracto de cannabis y no obtener estos efectos, la adherencia sería menor. Sí. Sí, puede ser, puede ser. Sí. Pero eso ya depende de una relación buena que tú tengas con tu paciente y explicarle desde un principio la verdad. O sea, la idea tampoco es, pues, como jugarle doble, ¿no? No, es hacer una alianza terapéutica y explicarle muy bien cuál es lo que esperamos, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta el riesgo suicida que se ha descrito en los pacientes, ¿existe algún score o escala que podríamos utilizar para intentar estimar este riesgo? Pues sí, hay escalas de riesgo de suicidio. Una de las más conocidas es la SAD Person, y pues te ayuda como medio a generar un perfil del paciente que puede llegar a ser un suicidio consumado de una manera más efectiva. Por ejemplo, tenemos hombres que sean jóvenes o extremos de la vida, que ya sea adulto mayor, que tenga intentos previos, que tenga una patología física o mental deteriorante. Eso te ayuda como a generar un perfil. Recordemos que si bien ese efecto adverso fue descrito, ha sido muy, muy leve, de muy poca presentación, de muy baja presentación. Bueno, dicen por acá, felicitaciones, buena presentación con documentación actualizada. En pacientes con problemas cognitivos y adicción, ¿qué dosis de CBD les dan y qué han observado? Bueno, la teoría es muy linda. La teoría habla de que tendríamos receptores CB1 a nivel cognitivo en donde les mostré, en corteza, hipocampo, que podría mejorar memoria. Sin embargo, tanto en esquizofrenia como en trastorno por uso de sustancias, cuando han aplicado baterías de cognición, los resultados no han sido los esperados, no son clínicamente significativos. Hay que hacer más estudios, porque la teoría nos obliga a que podría ser una buena opción, pero todavía resultados a nivel cognitivo no se ven tan fuertemente. Entonces, si lo vemos desde la perspectiva de la patología dual, por ejemplo, si tenemos un paciente con esquizofrenia o con ansiedad y consumo de sustancias, al mejorar los síntomas, por ejemplo, de esquizofrenia o ansiedad, mejoraría la cognición. Entonces sería un efecto indirecto. Y ahí es a donde podríamos ver el efecto en cognición, pero efectivamente, específicamente, aún no se han visto resultados clínicamente significativos. Bueno, ¿y cuál sería la dosis de Neviot en ansiedad y trastorno por uso de sustancias?
Como ya les expliqué al final, la dosis debe ser titulable, iniciando siempre a 5 miligramos por kilo, distribuido en cada 12 horas, ¿sí? Como ustedes vieron en los estudios, la mayoría de estudios hablan que una dosis entre 400 y 800 miligramos distribuidos en cada 12 horas son los que mejor resultados han mostrado. Si ustedes vieron el estudio, por ejemplo, en heroína, se dieron cuenta que a mayor dosis, mejor control del craving. Sin embargo, pues hay que individualizar a nuestro paciente, hacer la recomendación de titulación que les mostré, pues para tener un mejor resultado y no hacer un efecto adverso en el paciente también. Bueno, y había un aporte también de la doctora Linet. Hay que tener en cuenta que los CB2 están en plaquetas, entonces todos estos pacientes, como no se ha estudiado en ellos, si hay resultados con relación a trastornos de la coagulación. El efecto de la somnolencia y sedación tiene que ver con el efecto potenciador de los receptores de glicina alfa 1 y alfa 2, como aporte pues a su comentario anterior. Se me ha pasado. Sí, mira que lo mismo pasa, por ejemplo, con los inhibidores de recaptación de serotonina. Al haberla en la agregación plaquetaria también estar involucrada la serotonina. Sin embargo, ese efecto anticoagulante no es dramático y parece que en estos efectos adversos tampoco se han reportado de manera dramática, pero válido, hay que tenerlo en cuenta. Ok, muy bien. No veo más preguntas por acá, pues son ya parecidas las que habían puesto adicionales. Sí, digamos que yo podría, digamos como conclusión y reflexión de oír tu presentación, de ver pues que este producto está en solución aprobado para, perdón, es tabletas, ¿no? Está aprobado en tabletas de 200 miligramos. La aprobación, aquí todavía no hay la presentación de cápsulas, solo tenemos la aprobación, la presentación de solución. Ok, porque la cápsula sí sería ideal para los adultos, ¿no? En las indicaciones esquizofrenia y trastorno por uso de sustancias. Digamos que tengo experiencia bien estricto con los estudios de cannabis, digamos, de cualquier estudio, y pues cannabis de todas maneras genera cierto cuidado, ¿no? Entonces, yo creo que estamos todavía un poquito lejos para lograr la indicación de CBD, por lo menos en adicciones. Es difícil a veces incursionar con medicamentos para el manejo del craving. Entonces, nos resta estudiar y mirar la evidencia y pues buscar la manera de documentar mucho más evidencia y estudios para lograr pues las aprobaciones oficiales ya en el resto de indicaciones, teniendo en cuenta la dificultad para lograr esos usos a través del sistema. Pero por ahora, con tu experiencia que nos has contado en uso de esquizofrenia, en uso de, bueno, los neurólogos con epilepsia, se pone uno a pensar que los eventos adversos, pues como somnolencia y sedación, sobre todo en niños con esas epilepsias tan difíciles de manejar, tan complejas, pues siempre, digamos, es de utilidad como coadyuvante a otros antiepilépticos, ¿no? Entonces ahí hay que tener en cuenta las interacciones, porque se usan con otros antiepilépticos para los niños, ¿no? Tú tocas un punto que me parece importante y es algo que nosotros nos encontramos ahorita con unos psiquiatras haciendo un consenso de las posibles indicaciones del CBD en psiquiatría, dentro de la que incluimos trastorno por uso de sustancias. Va a ser un consenso que va a ser publicado muy, muy prontamente y que los invito a que lo lean. Y un dilema fue ese: ¿lo uso como monoterapia o lo uso como una terapia coadyuvante? Yo creo que con los estudios y con la evidencia que aún tenemos, nadie se arriesgaría a hacer una monoterapia. Pero sí o sea, teniendo en cuenta las interacciones y sabiéndolas, yo sí creo que sería muy bueno como coadyuvante. Por ejemplo, los pacientes que yo les he iniciado este tipo de medicamentos, les tengo un antidepresivo y el CBD, o les tengo el antipsicótico y el CBD. Los resultados han sido muy buenos. Entonces, miremoslo, evaluémoslo. También nuestra experiencia clínica cuenta, ¿sí? Y estar en boga y estar mirando de los nuevos estudios que van apareciendo. Ok, muy bien, aquí salieron otras dos preguntitas. Para finalizar, ¿alguna recomendación para pacientes con insuficiencia hepática y renal en relación con la dosis? La eliminación es principalmente por heces. Entonces, desde lo renal, pues habría un poco de tranquilidad, ¿no? En insuficiencia hepática yo no lo usaría. De plano, o sea. Cuando por interacciones con ácido valproico, en fin. Tener en cuenta eso en pacientes, sobre todo alcohólicos, ¿no?
que pueden tener insuficiencia hepática. Y la última, la persona indica que llegó un poco tarde, pero que si puedas por favor explicar el mecanismo de acción del CBD diferente al THC que lo hace útil en el manejo de abstinencia. Bueno, es que el THC y el CBD son contrarios. El THC es, pues en los receptores CB1 y CB2, generaría un agonismo. El CBD generaría un antagonismo o un agonismo parcial. Eso todavía sigue en debate. Entonces, si el THC en un receptor de CB1 me genera episodios psicóticos, el CBD va a competir en ese receptor y va a hacer el efecto totalmente contrario, mejorando síntomas psicóticos. Por eso es lo novedoso. Casi que cuando el paciente se fuma la planta de marihuana tiene remedio y enfermedad en la misma planta, ¿sí? Y eso es lo que podría explicar que, por ejemplo, pacientes esquizofrénicos busquen el consumo de cannabis de una manera tan importante, más bien en esa idea de poder contrarrestar esos efectos a través del CBD más que por el THC. Esa es más o menos a grandes rasgos la explicación. Bueno, pues yo creo que ya se terminaron las preguntas. Te agradezco, doctor Jeffrey González, por este espacio, por compartir tu experiencia y tu conocimiento. Y bueno, digamos que hicimos como una introducción a la utilidad del CBD, específicamente en adicciones, que tenemos tanta déficit de medicamentos para usar en el manejo del craving. Y bueno, no sé si tienes algún comentario adicional. No, pues mira, muy agradecido, muy interesantes las preguntas. Yo con toxicología tengo una alianza muy chévere y me interesa que ustedes conozcan este tipo de experiencias y este tipo de evidencia, pues para retroalimentarnos y que el único fin sea el bienestar de nuestros pacientes. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia, por sus preguntas y nos veremos en una próxima oportunidad. Buenas noches para todos.